con el tema Oportunidades en materia legislativa para la contratación pública. Vamos a presentar a tres expositores con mucha o con vasta experiencia en este, sobre todo, tema que vamos a escuchar. El primero de ellos fue presidente del Partido Panameñista, abogado panameño, diputado durante 3 periodos consecutivos donde impulsó importantes leyes en materia de transparencia, salud pública, protección de datos y derechos de la tercera edad. Se desempeñó también como alcalde del Distrito de Panamá durante el periodo 2014-2019, liderando proyectos de infraestructura, seguridad y desarrollo urbano. El señor José Isabel Blandón Figueroa. Nuestra segunda expositora dentro de este grupo, diputada del circuito 8-4 de la provincia de Panamá por el movimiento Otro Camino. Es arquitecta de formación y cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito público, enfocada en promover la transparencia, fortalecer la institucionalidad y fomentar reformas que impulsen una asamblea más eficiente y cercana a la ciudadanía. Grace Hernández también, nuestra tercera panelista, diputada del circuito 9-1 en la provincia de Veraguas, electa por la vía de libre postulación como parte de la coalición Vamos por Panamá. Profesional de la enfermería, empresaria y abogada con experiencia en distintos sectores y una reconocida vocación de servicio. Con una visión centrada en el fortalecimiento del interior del país, promueve una agenda legislativa orientada a impulsar reformas que contribuyan a una recuperación económica más equilibrada. Vamos a recibir con un fuerte aplauso también a Yanin Prado, que acompaña a los expositores José Isabel Blandón Figueroa y Grace Hernández. El aplauso para ellos con el tema Oportunidades en materia legislativa para la contratación pública. Yo me voy para la esquina para poder tenerlo. Buenas tardes. Bueno, ahora me toca la parte fácil, ¿verdad? Porque yo esto lo hago todas las mañanas, entrevistar a políticos, pero en esta ocasión es una entrevista diferente porque se trata de moderar un panel con 3 personas, uno con mucha experiencia, como se dijo por parte del presentador, el ex diputado, ex alcalde, ex candidato presidencial, José Isabel Blandón, colega abogado también. Y de 2 nuevas diputadas recién electas apenas hace escaso año y meses, y que llegaron a la Asamblea de la mano de una votación muy numerosa que mandó un mensaje muy claro de anhelos de cambio en ese órgano del Estado. Así que vamos a comenzar con Grace, ¿no? Grace, ¿qué cambios? Porque al final de cuentas los diputados lo que tienen es, entre las múltiples facultades que tienen, la más importante es la de producir cambios en la legislación nacional para el bienestar de la comunidad. ¿Qué cambios crees que se pueden hacer en las leyes de contratación pública para que sean más rápidas, más claras, más transparentes y en esa medida se garantice el éxito en esas contrataciones que eviten conflictos, arbitrajes, peleas, abandonos, pérdidas para el Estado? Facilita la pregunta. Las peleas nunca se van a evitar, pero buenas tardes a todos. Gracias por esta oportunidad.
Creo que el cambio más importante tiene que ser un cambio de perspectiva, de paradigma de todos los actores. Porque si seguimos haciendo las cosas igual, van a seguir dando los mismos resultados. En la Asamblea el reto más grande que tenemos es entender que un diputado no es el sabelotodo y no es el que puede hacer todas las leyes. La ley se tiene que construir con el aporte de las personas que día a día viven los problemas. En este caso, todos los actores que están alrededor de las contrataciones públicas deben aportar las soluciones a esos conflictos, a esos problemas, a esos muros, a esas barreras que todos los días se encuentran. Los diputados tenemos la responsabilidad de ser puentes para que esas soluciones se puedan concretar. Y obviamente tenemos el reto de que los 71 nos pongamos de acuerdo. Pero siempre debemos ser ese espacio donde las personas que viven los problemas puedan llevar las soluciones y nosotros transformarlos en una solución. Obviamente, tenemos que impulsar la transparencia. Si hay transparencia, hay confianza. Y si hay confianza, entonces hay desarrollo. Entonces necesitamos que lo transparente no sea que tengamos acceso a la información solamente. Lo transparente quiere decir que obliguemos a través de las leyes a que todo se publique antes de que lo tengamos que pedir. Muy bien. Ahora a la diputada Yanin Prado le pregunto, desde su punto de vista, ¿cuáles son las deficiencias que usted ha podido identificar en la Ley General de Contrataciones Públicas, incluso con las reformas que se le han hecho a lo largo de los años? Claro que sí. Buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad. Creo que algo muy importante es poder identificar precisamente la falta de planificación en muchos de los casos donde de repente no hay una perfecta coordinación entre las instituciones y después el tema, por ejemplo, del presupuesto del Estado. Pero también yo me iría un poco más allá y antes lo mencionaba el licenciado Moreno, por ejemplo, con el tema de la importancia de fortalecer la carrera administrativa. ¿Y por qué lo traigo a colación en este caso? Porque cada 5 años se da ese cambio de personal en las instituciones. Por ejemplo, en el tema de contrataciones públicas es algo que es muy técnico, muy especializado, donde el Estado incluso invierte en capacitaciones de estos funcionarios y es importante poder tener esta permanencia basada en mérito, basada en esa capacidad técnica y también incluso lo ampliaría a una parte que tenga que ver con la ética profesional en el trabajo en este rubro tan especial. Yo creo que habría mucho que ver también en algo paralelo que tendría que ver con el tema de las empresas y cuál es el análisis que se realiza de las mismas, porque recordemos que si la ley puede sancionar, por ejemplo, empresas condenadas por actos de corrupción hasta 5 años de inhabilitación para contratar con el Estado, muchas veces no nos vamos más allá a temas de que, por ejemplo, sean empresas que hayan sido sancionadas por estos mismos actos en el extranjero o incluso modificar la ley para poder evaluarlo. Entonces yo creo que ahí hay un abanico de posibilidades, pero sobre todo también buscar esa reforma en algo que creo que es una de las deficiencias que existen hoy en día, que estamos en plena era digital, donde podemos interconectar las diferentes instituciones para que no tengamos que seguir con esa burocracia de estar presentando los papeles en físico cuando son cosas que se pueden de repente realizar las consultas entre las mismas o incluso irnos un poquito más allá enlazando, por ejemplo, lo que sería Panamá Compra, MEF, Contraloría y ANTAI para darle seguimiento a todo este proceso de contratación. Licenciado Blandón, retomando o siguiendo la línea argumentativa de la diputada Yanin Prado, ahí fuera en la mesa antes del debate y de la presentación conversábamos sobre algo muy interesante y es que la legislación panameña parece estar diseñada, es parecido al problema de la educación. Tenemos una educación que se rige por una ley de la primera mitad del siglo pasado. Entonces, en materia de contratación, por ejemplo, con algo tan novedoso como los contratos de APP, también parece que el esquema fuera como un poquito anticuado. O sea, se requiere algún tipo de modernización en esa legislación, de manera que, por ejemplo, se evite el uso de papel a toda costa, todo se haga vía digital. ¿Qué posibilidades hay reales de que en Panamá agarremos ese toro por los cachos para salir adelante de ese atolladero en que siempre nos encontramos con el tema de la burocracia estatal? Bueno, gracias por la pregunta.
como todo, lo que hace falta es tener la voluntad de hacer los cambios necesarios. Yo creo que hay que hacer cambios a nivel constitucional, eliminar el control previo como lo conocemos hoy en día de parte de la Contraloría, que se ha convertido en una facultad de la cual la Contraloría abusa. Y no me refiero exclusivamente a la actual administración, es la historia que hemos tenido con distintos contralores. Cambios legislativos, tanto a la ley de contratación pública como a la ley de APP, y cambios también a nivel administrativo para modernizar el funcionamiento de la administración pública. Pero específicamente a lo que comentábamos antes de subir aquí, hace unos años atrás, siendo alcalde, participé en un evento invitado por la Fundación Rockefeller, donde nos sentaron a alcaldes con innovadores. Por ejemplo, el creador de Lyft, la competencia de Uber en Estados Unidos. Y lo que ellos nos planteaban es, no solamente en el caso de Panamá, en general, la legislación en materia de contratación pública se ha quedado atrás frente a la realidad de la innovación tecnológica que hay hoy en día. Y que si bien es entendible la desconfianza del sector público hacia todos estos proyectos innovadores, no va a ser posible mejorar los servicios públicos a los ciudadanos si no abrimos la mente a buscar mecanismos que permitan que la innovación también esté presente dentro de los procesos de innovación. Y por ejemplo, algo que ellos planteaban, que ya se usa en algunos países europeos, es no licitar una solución ya previamente establecida a un problema, sino licitar, tengo este problema, dame una solución. Y abrir entonces el compás a distintas ideas innovadoras que a lo mejor la administración pública ni siquiera se las planteó. Y te doy un ejemplo que nos daba en aquel evento. Así como existen apps de transporte selectivo, ya existen en Estados Unidos apps de transporte colectivo, donde las rutas del bus varían de acuerdo a la demanda y no es una ruta fija como sería, aquí si en Panamá nosotros fuéramos a contratar una ruta de bus, ya es una ruta fija, preestablecida, y no hay el espacio para que alguien venga a decir, mira, yo voy a hacer una app de transporte colectivo, pero no me puedes amarrar a que esta es la ruta va a cambiar según la demanda. Entonces, nosotros mientras no abramos la legislación a esas posibilidades, nos vamos a quedar siempre rezagados. Interesante, lo que plantea el licenciado Blandón es una especie de licitación de ideas, ¿no? Licitar las ideas y que el que aporte o aporte la idea innovadora participe con el licitante que se le adjudica el proyecto, ¿no? Eso es realmente innovador. Yo quiero preguntar a la diputada Grace Hernández, ¿es posible, hablando de digitalización, que nos fijemos un plazo para que en un término, no sé, ojalá fuera el término de esta administración, el 100% de las licitaciones estuvieran digitalizadas y transparentadas? Porque hay partes de las licitaciones que sí se suben a Panamá Compras, pero hay otras partes que siguen siendo misteriosas, sobre todo algunas extensiones de contratos vencidos por la necesidad del servicio, algunas adendas. Entonces, ¿es posible eso? Hablando un poquito de voluntad política, ustedes que tienen la posibilidad en la Asamblea de impulsar por lo menos esos proyectos. Lo imposible es posible cuando se logra. Así que todo se puede hacer, como dijo el señor Blandón, con voluntad. Y esa es la base de todo. Si hay voluntad, honestamente no importa ni siquiera si no hay presupuesto, pero si hay voluntad se busca la forma en que las cosas se logren. Aquí el tema es, por ejemplo, usando el ejemplo de los buses, que me encantaría que Panamá pudiéramos digitalizarnos, lo que no se transforma se extingue, entonces tenemos que adaptarnos al mundo de hoy. Pero imagínense qué bonito suena todo esto, ni siquiera tenemos aceras para que la gente llegue a las paradas de buses. No hay aceras. Yo recibo quejas y no soy representante y recibo todos los días quejas de la gente de mi comunidad en Parque Lefebvre porque los carros se estacionan en las aceras, porque las aceras están llenas de huecos y los adultos mayores no pueden caminar. Y lo que aspiramos es un país
donde la gente pueda decir que va a ir a la parada y los buses empiecen a llegar. Tenemos un problema muy grande y la base de eso es que los ministros, que son los que están en el ejecutivo, que ejecutan, no tienen tiempo para soñar, pensar y planificar ese país bonito que queremos, ni tampoco tienen ganas ni espacio, porque se pasan el día a día resolviendo el caos en el que vivimos. Porque hemos tenido una ciudad totalmente abandonada, un país totalmente abandonado en proyectos, en sueños, en planificación. Entonces, como no hay ese espacio para planificar, lo que pasa todo el día es que resolvemos el día a día y emparapetamos y emparchamos. Y eso pasa con las leyes también. Entonces, si nosotros no logramos separar la gente que diga qué país queremos ser, hacia dónde vamos, para que todas las leyes y todos los procesos se enfoquen en esa misma dirección y logremos los objetivos, no se va a dar, no se va a dar. Por eso es importante entender que tenemos que separar la figura para que se pueda planificar, como decía mi compañera Janine, planificar y entonces ejecutar en esa dirección. Ahorita yo lo veo así, estamos apagando fuegos por todos lados. Bueno, y parte de esos fuegos y de ese caos en ocasiones se debe a la escasa participación ciudadana en la toma de decisiones para los proyectos. Eso es una realidad. Las consultas ciudadanas son la excepción y no la norma, que es lo que debería ser y es lo que plantea la ley, entre otras cosas. Entonces, cuando se dan las consultas ciudadanas, equivocada o no la decisión que tomen, ¿verdad? La ciudadanía, y yo puedo hablar de decisiones equivocadas, por ejemplo, los estacionamientos soterrados del Parque Andrés Bello, la ciudadanía en una consulta decidió que no se hacían. Eso para mi juicio fue un error, pero bueno, fue un error que todos estuvieron de acuerdo, ¿no? Entonces, es un error que se diluye en la voluntad de la población, y la población tiene el sagrado derecho a equivocarse, como cualquier persona. Después se corregirá seguramente, más adelante. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que se incentive esa participación ciudadana en la toma de decisiones de los proyectos? Sin lugar a dudas, la participación ciudadana es fundamental en todas las etapas y no concibo el poder gobernar o, en nuestro caso, poder legislar sin esa escucha activa a la ciudadanía. La ley de contrataciones públicas no se escaparía de esto y creo que un aporte, una mejora que se pueda hacer es involucrar cada vez más esa participación ciudadana, pero no solo desde el punto de vista de la consulta, donde pueden brindar opiniones o no de cuáles son las necesidades o las prioridades para cada ciudadano, sino también en el propio proceso, de repente con la creación o fomentando, por ejemplo, observatorios ciudadanos, pudiéramos tener medios digitales para darle seguimiento a estos procesos a la propia ciudadanía, y creo que eso pudiera ayudar mucho a involucrar y que todos podamos tener entonces una mayor fiscalización social que va a ayudar a que todos los procesos se den con mayor transparencia, que tengamos menos casos de corrupción y que la propia ciudadanía se sienta involucrada y entienda por qué al sol de hoy, por ejemplo, ocurre lo que todos vemos, que son obras que inician, como por ejemplo en Santiago de Veraguas hubo un proyecto famoso de 12 canchas que inició hace 2 administraciones anteriores y apenas ahora es que se están empezando a culminar esos trabajos. Entonces, poder entender eso, darle seguimiento y que la propia ciudadanía esté involucrada, pues creo que es parte fundamental en ello. Licenciado Blandón, aquí hemos hablado un poquito de la falta de aceras, que es una realidad no solo en la ciudad de Panamá, en la mayoría de las ciudades de la República hay eso. Durante su administración como alcalde se hicieron aceras, y se hicieron aceras, digámoslo así, de primer mundo, aunque hay gente que las critica, le siguen achacando la inundación de Vía Argentina cada vez que llueve, que no es la Vía Argentina la que se inunda, dicho sea de paso, la que se inunda es la calle entre el Manolo y el Trapiche, que desde que yo tengo uso de razón se inunda. Pero bueno, pero se hicieron esas aceras. ¿Por qué no se le da continuidad a los proyectos? Porque eso era un plan maestro, hasta donde entiendo, que comenzó en determinada área de la ciudad, Vía España, Avenida Justo Arosemena, Avenida Ecuador, Vía Argentina, y hasta ahí llegó la cosa.
Bueno, en las intervenciones previas, algunos oradores lo mencionaron, tiene que haber continuidad en el personal administrativo, continuidad en la planificación que se hace, porque podríamos planificar más en este país, pero hay planificación que tuvo un costo para el Estado en muchos casos, y que simplemente cuando cambia el gobierno se archiva esa planificación en muchos casos y se empieza de cero como si el país hubiese nacido el día en que empezó el nuevo gobierno. Entonces, ahí hay un costo enorme para nuestro país. Pero también yo creo que hay que retomar formas de contratación que en la ley existen, pero que, digamos, han quedado deslegitimadas por experiencias pasadas. Por ejemplo, la ley panameña permite la contratación por valorización, o como cuando tú mejoras. Voy a poner un ejemplo. Cuando aquí se hizo la tumba muerto, por la vía Ricardo J. Alfaro, esa obra se hizo por valorización. O sea, cuando esa carretera pasó por toda esa área de Betania, todas las propiedades alrededor aumentaron su valor y aportaron al costo del proyecto. También creo que uno de los proyectos más recientes que se hizo por valorización fue las mejoras a la carretera hacia el Valle de Antón. Aquí se ha dejado de hacer proyectos por valorización y yo creo que son temas que tenemos que poner sobre la mesa porque tenemos que entender que ya la situación fiscal del país no está como para que el gobierno asuma el 100% del costo de todas las obras que hay que hacer y que leyes como la de APP, que entre paréntesis yo no estoy de acuerdo con llamar a los proyectos llave en mano como APP, que los proyectos de carretera que se han hecho en realidad son llaves en mano, no son APPs. O sea, para mí una APP es un proyecto en donde hay aporte tanto de la empresa privada como del sector público y se busca que sea autosostenible y no que sea, bueno, tú lo haces, lo financias y yo lo pago después. Es un llave en mano. Entonces, y buscar mecanismos creativos para poder generar la inversión en infraestructura que se necesita en el país sin que salga necesariamente el 100% del bolsillo del Estado. Y también un tema que aquí nosotros no tocamos casi nunca, que es el mantenimiento de esas obras. Y voy a dar un ejemplo sencillo, perdona. La cinta costera. Se construyó la cinta costera. ¿Ustedes saben cuánto cuesta el mantenimiento de la cinta costera al año? Entre 7 y 8 millones de dólares. ¿Quién paga eso? No lo pagan los que usan la cinta costera. Lo pagamos todos porque lo termina pagando el Estado. Así sea que tú vivas en Chiriquí, en tu vida hayas ido a la cinta costera, esos 8 o 9 millones anuales que cuesta lo estás pagando tú. No lo paga el que se estaciona, que vive enfrente de la cinta costera y usa los estacionamientos como su estacionamiento privado. No lo pagan los que usan la cinta costera. ¿Cómo se hace en otros países? Hay cobro de estacionamiento, hay alquiler de espacios, para que de ahí salga el mantenimiento de esa infraestructura. Entonces nosotros estamos acostumbrados aquí a hacer proyectos y hacer proyectos y hacer proyectos y nunca evaluamos quién paga el costo, de dónde va a salir el costo de mantenimiento de esa infraestructura. Aquí mencionaron las instalaciones deportivas, los centros culturales, los parques, los espacios como la cinta costera o la calzada Amador. Todo eso tiene un costo de mantenimiento. ¿Quién lo asume? Decimos que ese es el Estado el que lo tiene que asumir. ¿Pero es lo justo o debieran ser los que lo están usando los que en parte contribuyan a asumir el costo del mantenimiento del proyecto? Interesante el planteamiento. Lo que pasa es que en Panamá una de las características es que nadie quiere que le carguen el costo de los servicios que recibe. La gente dice, para eso yo pago impuestos, para que me dé servicio. Entonces, ahí hay un choque de derechos cruzados que hay que definir de mejor manera, ¿no? Pero ciertamente es un punto. Por eso es que la cinta costera, el mantenimiento lo paga el MOP, entiendo, y la administración, porque la alcaldía... Lo pagamos todos. Sí, lo pagamos todos. El MOP es el responsable, lo pagamos todos, porque la alcaldía, que digamos es el área donde está construida, no tiene la capacidad financiera para asumir ese costo. Diputada Grace, hay un tema a propósito de mantenimiento y de sostenibilidad
y de impacto social, que es cada vez más la importancia de que esa sostenibilidad también en los proyectos también lleve el componente ambiental, ¿no? Y eso fue un tema para todos, para nadie es un secreto, el tema ambiental ha cobrado importancia, ¿verdad?, en todo el mundo por el tema del cambio climático, aunque hay quienes dicen que eso no existe, que eso es un cuento chino. Cada día vemos los efectos del cambio climático, la temperatura en todo el mundo está creciendo a niveles récord, y es importante definitivamente mantener o darle sostenibilidad ambiental a los proyectos. Toda obra humana causa impacto. Eso no hay impacto cero como tal. Lo que hay es que aprender a mitigar el impacto, de manera que se consiga esa aspiración que es el llamado desarrollo sostenible. ¿Cómo podemos impulsar ese tipo de normas desde la Asamblea? Cambiar los hábitos es muy difícil. Creo que todos los seres humanos que estamos aquí hoy sabemos eso. O sea, tratar de cambiar algo que hacemos de una forma toda la vida hoy porque es importante, pero no tengo un motivo real por el cual hacerlo o una obligación, entonces no se hace. Si en las contrataciones nosotros podemos prácticamente forzar el tema de la conciencia ambiental y en los puntajes y en las evaluaciones no solamente se califica el precio más bajo, sino que también se tiene, por ejemplo, un impacto social, dar empleos en el sector donde se está haciendo la contratación o el servicio, un impacto ambiental porque la empresa utiliza energías limpias. Si nosotros vamos enfocando la contratación pública en esa dirección que forzamos a que el sector privado empiece a generar conciencia, aunque sea de forma obligada, creo que podríamos mover un grado la dirección. Podríamos empezar, porque yo he buscado la forma en que podamos impulsar que la gente aproveche el agua de lluvia. O sea, no hay agua en demasiados sectores del país, miles de panameños no tienen agua y nos llueve en abundancia. Entonces el agua se pierde. Pero no hay nada que incentive que la parte privada lo quiera hacer voluntariamente, porque el agua viene bien barata a los que le llegan. Entonces, ¿cómo hacemos ese cambio? Una de estas formas es que dentro de las contrataciones se obligue que el Estado, en todos los proyectos que haga, incluya lo que llama, y término satanizado, cosecha de agua, por ejemplo. Ese tipo de cosas debería ir cambiando el rumbo hacia donde vamos, pero lo importante es planificar también qué queremos hacer y todo se tiene que medir. Si no medimos, no vamos a conocer los problemas. Bueno, ahora a la diputada Yanin Prado, que es una diputada de un circuito del interior de la República, porque tenemos que estar claros que aquí se dice que hay 2 Panamás, no, hay como 5 Panamás, ¿no?, en nuestro país realmente. Y en la provincia de Veraguas, que además es una de las provincias más extensas, ¿no?, de la República, la única que tiene 2 costas, ¿no?, entre otras cosas. ¿Cómo hacemos, diputada, para sensibilizar a los responsables de la cosa pública para que los proyectos primero se hagan eficientemente, se hagan con la mejor utilización de los recursos del Estado, con el menor impacto ambiental y el mayor impacto social? Se la puse difícil, porque esa es la aspiración que todos deberíamos tener. Para mí no es difícil desde el punto de vista que a donde voy soy una fiel defensora del interior de este país. Yo creo que gobierno tras gobierno se ha enfocado mucho en invertir mucho, valga la redundancia, en la capital. Y siempre vemos esas grandes inversiones aquí, pero no se voltea la mirada precisamente hacia el interior. Y como usted lo señala, tenemos muchísimo potencial, no solo en Veraguas, pero sí voy a hablar de mi provincia. O sea, a nivel de turismo tenemos mar a ambas costas, o sea, donde tú puedes desayunar en el Atlántico y cenar en el Pacífico, en Veraguas. Entonces yo creo que ahí hay mucho
pero uno de los grandes problemas, y casualmente estamos desde la Asamblea Nacional a la expectativa de que se presente el presupuesto del Estado para el 2026, y algo que criticamos de una manera enérgica en el pasado presupuesto, era el tema ese de la desproporcionalidad que había en cuanto a la inversión, cuando veíamos cuánto o qué porcentaje, mejor dicho, correspondía, por ejemplo, a la provincia de Veraguas. Si no me falla la memoria, no llegábamos al 2% del total del presupuesto en el rubro de inversión. Entonces, nunca una provincia va a poder crecer al ritmo que crecen sus habitantes, e incluso muchos de los grandes problemas que ocurren están enfocados precisamente en que la empresa privada crece, ayuda al Estado a solucionar problemas, y lo hemos puesto de manifiesto, y se habla mucho, por ejemplo, en el rubro del sector de construcción de viviendas, donde entonces la empresa invierte, crea infraestructura, desarrollo, planificación. El POT de Santiago es de 1978, el año en el que yo nací. O sea que imagínense cuánto ha cambiado y todavía no lo hemos actualizado. Entonces, en eso yo creo que faltaría mucha planificación, como decíamos al principio, tanto por la parte de presupuesto como que después entonces podamos hacer inversiones que vayan enfocadas a esas necesidades que los ciudadanos, y en este caso los santiagueños, quieren ver resueltas en sus comunidades. Quiero con el licenciado Blandón profundizar un poquito en el tema del rol de la Contraloría, porque si bien ha sido una obsesión de todos los contralores el no perder el control previo, y hago memoria del excontralor Rubén Darío Carles Chinchorro, que para él eso era obsesivo. Él se opuso a las reformas constitucionales en el referéndum solo porque las reformas incluían eliminar el control previo de la Contraloría. Eso es historia patria. Pero le tengo que decir, licenciado Blandón, que las entidades, desafortunadamente, a las que se les ha excluido del control previo en el pasado, han sido los principales focos de corrupción. Quizá la única entidad que no tiene control previo de la Contraloría por norma constitucional es la Autoridad del Canal de Panamá, pero tiene una oficina del fiscalizador que hace el control previo, que responde a la Junta Directiva, que es una oficina robusta. Entonces, ¿cómo cuadramos ese círculo? Bueno, mira, primero voy a tirar la cédula aquí porque yo fui también uno de los que como chinchorro me puse a eliminar el control previo en esas reformas del 92. Era un estudiante universitario. Sin embargo, con el tiempo y la experiencia, me he dado cuenta que sí es una necesidad que se elimine el control previo como lo conocemos aquí en Panamá. Y yo creo que es importante que la audiencia tenga clara dos cosas. Primero, Panamá es el único país en América Latina que tiene el control previo como lo tenemos aquí. O sea, Perú tiene un control previo que se ejerce a solicitud de la entidad contratante. O sea, no es obligatorio como es aquí. En Colombia hicieron una reforma ahora en el 2019 para incluir lo que llama el control preventivo, y no es vinculante, y tiene propósito más bien como de advertir o recomendar a la entidad contratante sobre cambios que tiene que hacer en el proceso de contratación. Pero aquí en Panamá se ha convertido en un poder absoluto que tiene la Contraloría, que lo puede ejercer prácticamente hasta para coadministrar con la entidad pública, pero que también se presta para muchos abusos. Y hay un estudio del Banco Mundial con relación a América Latina sobre el tema de corrupción, donde señala que hay una racionalidad para la corrupción en América Latina, producto de la enorme discrecionalidad que hay por parte de la administración. Entonces, si yo soy un contratista y cada mes que me retienen mi cheque de pago del trabajo que ya hice, me están comiendo los intereses, entonces hay una razón por la cual yo digo, saco mis números, digo, si me van a pedir plata en la institución para soltarme el cheque, me sale mejor pagarla que quedarme esperando a que salga el cheque por las buenas. Entonces, esa situación, aquí en Panamá, no digo que en todos los contralores ni en todos los momentos, pero esa es una posibilidad que se abre con el control previo y la enorme discrecionalidad que le da a los contralores. Yo estuve en esa época del 92 en una reunión en la presidencia de la Asamblea, yo era asistente
de Marco Amelio, que era presidente de la Asamblea, donde el contralor Carles devolvió sin refrendar una compra de pintura porque él no estaba de acuerdo con el color de la pintura con que se iba a pintar el edificio. Créanme que lo estoy hablando en serio. ¿Me explico? Y siendo alcalde, yo tuve un proyecto, el de Vía Argentina, que tuvo 8 meses sin refrendar, y cuando por fin hablé con el contralor, me dice es que yo creo que si refrendo ese proyecto, la prensa me va a dar plomo. Y esto yo lo he dicho públicamente antes. Y yo le dije, pero ¿se licitó mal? ¿Incumplimos algún procedimiento? No, pero es que la prensa me va a dar plomo. Así que apruébalo por insistencia en el Consejo Municipal para que me ayudes a mí a salvar cara y tú asumes la responsabilidad. Y 8 meses después logramos que lo refrendaran así, pero no me lo había dicho 8 meses antes. Y el proyecto se retrasó 8 meses. Y así todos los que son contratistas del Estado pueden compartir su experiencia de cómo a veces a discreción de la Contraloría, reitero, no me refiero a esta, en general, por el poder ese excesivo que da el control previo. Entonces yo sí creo que eso requiere una reforma constitucional, porque además, fíjate, la ACP funciona. ¿Y por qué la ACP funciona? Porque la ACP sí ejecuta lo que la Contraloría debería tener como prioridad, que es el control posterior. Porque de nada me vale a mí verificar que se cumplieron todas las formalidades previas si después no verifico si la obra se hizo de acuerdo al pliego, si se cumplió con la calidad, si el proyecto cumplió los propósitos que se tenían. La ACP, cada proyecto que licita tiene que cumplir unos propósitos. Lo estamos haciendo con este fin. Vamos a reducir esto, el tiempo de esto, y se mide después si efectivamente cumplió o no el cometido. Aquí en Panamá ese rol no lo cumple la Contraloría y es el rol fundamental que debería estar cumpliendo. Porque nada más, cuando se queda nada más en la formalidad pasa eso, Guido. Si no hacen el control previo o no hacen el control previo, no está resolviendo el tema de la corrupción. Lo resuelve el tema del control posterior y ese es el que no están haciendo. Estoy de acuerdo con el planteamiento porque de hecho no pocos casos me tocó ver en la Fiscalía General de Cuentas en donde se había cumplido la fiscalización, el control previo, pero se hacían hallazgos millonarios de irregularidades con el control posterior. Así que estoy de acuerdo en que hay que darle una vuelta al tema del control previo, con el nombre que se quiera, pero en la forma. La forma no resiste. Es otra de las cosas en que hay que modernizar la administración pública con urgencia. Y otro tema, diputada Grace Hernández, en materia de contratación pública es el tema de cómo resolvemos los evidentes conflictos de intereses que se dan entre altos funcionarios de entidades contratantes y las entidades contratistas. Tiene que haber sanciones, pero no solo para lo público, también para el sector privado. Tienen que haber sanciones ejemplares porque tanto peca el que propone como el que dispone. Entonces, si tú sabes que eres familiar de alguien que está trabajando en una institución, ¿cómo osas ser la persona que va a cotizar todos los proyectos y que los pliegos se hagan a tu medida? Entonces, tenemos que trabajar en inyectar valores. La carrera administrativa es importante porque ahí se detecta a la persona y se saca del sistema. Nosotros deberíamos aspirar, por lo menos es mi sueño, una administración pública pequeña y profesional, pero pública, que se haga servicio y que sea un honor trabajar en el Estado. Y eso contempla tener un filtro de valores. La corrupción está tan normalizada que la gente en su entorno laboral no ve mal el amiguismo, el compañerismo, todos los ismos que hay y patrocinan sinvergüenzuras. Entonces tenemos que buscar la forma de que la parte de fiscalización y la parte de mantenimiento acompañen el proceso de las contrataciones públicas y eso ayudaría a que se detecten este tipo de conductas. Fiscalizar, inspeccionar y mantener son 3 términos que debemos de sacar del diccionario y ponerlos en acción, volverlos cultura. Muy bien, y diputada Yanín, ¿qué papel está llamado a desempeñar la Asamblea Nacional
y un funcionario que elige la Asamblea Nacional, que es el Contralor General de la República, en ese rol vigilante de la administración pública, que es donde se van la mayoría de los recursos del Estado, en contrataciones públicas. Es sin lugar a dudas uno de los roles que tenemos como diputados y que nunca podemos renunciar a él, que es ese rol fiscalizador. Yo creo que se ejerce tanto en la Comisión de Credenciales con el tema de los nombramientos, pero en este caso de contrataciones públicas, pues también con la Comisión de Presupuesto, fiscalizando cada uno de esos traslados de partida y demás, pero también levantando nuestra voz muchas veces en el Pleno de la Asamblea y haciendo ese llamado a las diversas instituciones cuando de parte de la comunidad se nos comunica que hay algún tipo de duda o suspicacia o atraso con alguna obra que se está ejecutando, para poder hacer esos llamados y que no transcurran años y años y años, donde entonces encontramos que las obras terminan teniendo un mayor costo. También entonces vemos la demora en el tiempo y a la final que no se ejecuten en muchos casos con la calidad o de la manera que realmente debieron darse para poder suplir las necesidades. Entonces creo que esa parte de fiscalizar desde la Asamblea Nacional es fundamental y siempre buscando disminuir la discrecionalidad en todos los procesos de estas contrataciones, porque es ahí donde, como mencionaba la diputada Grace, se pueden dar esos pliegos a medida o esas suspicacias que muchas veces quedan en el ambiente, o con el tema de las contrataciones directas también. Un tema que yo sé que mucha gente comparte la inquietud, el licenciado José Blandón, y usted con la experiencia que ha tenido en su carrera política, es el de que se tiende a confundir la fiscalización de la que hablaba la diputada Yanín Prado con obstaculización al gobierno porque es de la tendencia contraria a la mía como diputado. ¿Cómo podemos hacer para que haya mayor entendimiento tanto del rol de los diputados? Porque yo no dudo que hay diputados que piensan así. Dicen, no voy a aprobar eso porque eso es del partido contrario y eso no me conviene para las próximas elecciones. Pero es un deber que tienen los diputados de fiscalizar. ¿Cómo hacer esa fiscalización de manera constructiva, de manera propositiva, de manera patriótica y no partidista? Mira, yo creo que hay que ir a la raíz del problema, y la raíz del problema para mí es el sistema que tenemos establecido en la Constitución para la elección de los diputados. Mientras nosotros tengamos circuitos como los tenemos hoy en día y la posibilidad de reelección indefinida, eso va a propiciar un sistema clientelista que va a generar que muchos diputados aprovechen su posición para tratar de generar prebendas para sí o para su circuito y lograr reelegirse. Entonces, yo creo que hay que romper ese sistema, que es la raíz del problema. Pero también por el otro lado, creo que tanto a nivel de la Asamblea como a nivel de la población hay que entender que el rol de la Asamblea no es solamente legislar. Quizás el rol tan o más importante que legislar es el de fiscalizar y dar seguimiento a las leyes que aprueba la Asamblea. Y la ley más importante que aprueba la Asamblea es la ley de presupuesto. Entonces sí hay una razón por la cual los diputados tienen que estar pendientes de que las obras que se incluyeron en el presupuesto se hagan de manera transparente y se hagan para cumplir los objetivos que se dijeron que iban a cumplir. Y reitero, para mí el principal problema del régimen de contrataciones públicas que hay en Panamá es que tenemos una administración pública donde todavía hay demasiada discrecionalidad en manos de los funcionarios públicos. Desde que el funcionario público, tú puedes presentar un papel y hoy te pide un requisito que ayer no te pidió, hasta que simplemente te archiva un documento y te lo pone por detrás de otros que llegaron después. ¿Cómo vas a eliminar eso? Con la digitalización de los procesos y eliminando esa intermediación que tienes que hacer con algunos funcionarios. ¿Y es posible? Claro que es posible. En la pandemia, ¿cuántos procesos no se digitalizaron así? Pero porque era necesario hacerlo. Sí se puede. En un periodo de gobierno, digitalizar, no te voy a decir el 100%, pero la gran mayoría de los trámites que hoy tenemos que hacer, tanto en contratación pública como ciudadanos, y eliminar mucha de esa discrecionalidad que tanto daño nos está haciendo ahora mismo. Bueno, entonces, para concluir,
voy a permitirles, porque son políticos y hay que dejarlos que tengan su espacio libre también de reflexión, para que cada uno me dé una pequeña reflexión del tema que hemos abordado en 3 minutos máximo, cada uno. Para que las contrataciones públicas mejoren, eso es una pequeña parte de todo un sistema, porque la empresa que contrata también quiere que le paguen y resulta que termina la empresa privada financiando al Estado por todos los problemas que aquí se han descrito. Es un tema de voluntad de todas las partes y yo me quedo con digitalizar, es una tarea primordial para eliminar burocracia, acortar tiempo, quitar discrecionalidad, para achicar al Estado, pero tenemos que unirnos como ciudadanos y no dejar la tarea ni a los políticos ni a los funcionarios. Los ciudadanos todos tenemos que activarnos, todos debemos conocer la Constitución, todos debemos conocer nuestra responsabilidad como ciudadanos cívicos y participar y fiscalizar junto con nosotros. Porque lo único que hace la presión para que haya la diferencia a esos políticos que aquí se han mencionado de que no aprueban por el miedo al que dirá la gente, bueno, lo único que presiona que se hagan las cosas bien de verdad es la presión pública. En todo este proceso de contrataciones públicas hay oportunidades de mejora. Yo creo que el tema de eliminar la discrecionalidad, de desburocratizar, digitalizar los procesos y demás es parte de esto, pero también muchas veces tenemos ya las soluciones puestas en ley y lo que no ocurre es el llevarlas a cabo. Por ejemplo, tenemos el artículo 40 o el 52 que hablan de precisamente esas compras que sean socialmente sostenibles, sustentables y demás, pero no lo vemos en práctica muchas de las ocasiones. O por ejemplo con el tema de las sanciones, que sí existen, pero tampoco las vemos materializadas. Un tema que tocó la diputada Grace y es sumamente importante. Siento y he conversado y vengo del sector privado, muchas veces muchos contratistas no se quieren involucrar precisamente por el tema de la falta de pagos oportunos de acuerdo a los compromisos adquiridos. Y eso hace que las obras cada vez nos cuesten más plata y limita a muchos buenos contratistas a querer involucrarse. Entonces perdemos todos. Así que yo creo que es el momento y la oportunidad de involucrar una verdadera participación ciudadana, de involucrarnos todos desde nuestro rol en un tema tan importante como este y que podamos aportar entonces en positivo en busca de estas soluciones. Mire, el problema de Panamá no es un problema de falta de presupuesto. Nosotros tenemos el presupuesto más alto de Centroamérica, tan alto que, por ejemplo, es 4 veces mayor que el presupuesto de El Salvador, que tiene una población mayor que Panamá. ¿Por qué nosotros tenemos peores indicadores de desarrollo humano en renglones importantes que Costa Rica, por ejemplo, nuestra vecina, que tiene menos presupuesto? Y el tema de cómo estamos tomando las decisiones y cómo estamos realizando las contrataciones públicas tiene mucho que ver con cómo estamos malgastando el recurso público que el país está invirtiendo. Entonces, sí tenemos que plantearnos como una prioridad mejorar los procesos de contratación pública para hacerlos más transparentes, luchar contra la corrupción, que se alimenta mucho de la discrecionalidad de los funcionarios públicos y de la falta de transparencia en el sistema. Para eso hay que reformar la Constitución, a mi juicio, por lo menos, por ejemplo, el tema del control previo, la forma en que se eligen los diputados. Hay que hacer reformas legislativas en materia de contratación pública, en materia de lucha contra la corrupción, la ley de alianzas público-privadas, y hay que mejorar trámites administrativamente, digitalizar todo lo que podamos digitalizar de procesos administrativos y cerrar todas las brechas a discrecionalidad que puedan existir. Y quiero terminar con un ejemplo para que no tiene directamente que ver con contratación pública, pero que sí es aplicable, que se lo mencionaba Guido antes de empezar esto. El tema de los cupos de taxi y de buses. La ficción jurídica aquí en Panamá es que esos cupos se dan gratuitamente, el Estado los da gratuitamente. Pero todos aquí sabemos, y sobre todo los que están dedicados al negocio del transporte, que esos cupos tienen un valor. Un cupo de un bus Panamá-David hace unos años valía $250,000 en el mercado. Pero había un funcionario en la autoridad de tránsito que se lo podía otorgar a ti o a ti gratis, supuestamente. Pero por supuesto que el que iba a recibir el cupo estaba dispuesto a pagar por él. Y el funcionario sabía
que había alguien dispuesto a pagar por ese cupo. Entonces, ese sistema, como estaba establecido, esa discrecionalidad, era caldo de cultivo para la corrupción, es caldo de cultivo para la corrupción. ¿Cómo funciona en otros lugares? Yo voy a sacar un cupo Panamá David, lo subasto. El que más pague por el cupo es el que se lo lleva. Es sobre la mesa y la plata la recibe el Estado, no un funcionario corrupto. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo cómo vamos tapando todos esos huecos en nuestro sistema, que lo que están haciendo es propiciando, incentivando a que haya corrupción, porque le está dando la discrecionalidad a un funcionario de tomar una decisión que tiene valor económico para alguien en el sector privado. Eso no puede seguir siendo así, porque vamos perdiendo y perdiendo y perdiendo plata, y tenemos un presupuesto de 34.000 millones de dólares y todavía tenemos un montón de comunidades sin agua potable, sin carretera, sin escuelas, sin internet y sin los servicios básicos. Gracias. Bueno, la conclusión obvia es que tienen ustedes un trabajo arduo por delante, tanto las diputadas como el presidente del Partido Panameñista, que es ahora quien preside la Asamblea. Está el partido, pues él no, pero el partido. Como una reflexión que quiero hacer personal, cuando yo comencé a trabajar en el sector público en el año 2000 en la Contraloría, casualmente auditando a la Autoridad del Canal de Panamá, entre la inducción que me dieron en la Contraloría me quedó grabada una frase, y era que todos los funcionarios de la Contraloría deben propender a que el Estado en las contrataciones públicas sea un Estado ganador y no perdedor. Esa charla me la dio Heriberto Araúz, que después fue magistrado del Tribunal Electoral. En esa época trabajaba en la Contraloría. Y me quedó sonando, porque es que lo que vemos, no digamos que en todas las ocasiones, porque no es justo decir que en todas las ocasiones, pero en muchas ocasiones es que el Estado es un Estado perdedor. No paga a tiempo por un problema de tesorería, también hay que decirlo. Porque cuando fui director del diario Panamá América, me fue a visitar el director general de contrataciones públicas de la época a mostrarme el fabuloso programa que habían desarrollado que se llamaba Panamá Compra. Y después de que dio toda la explicación, le dije, oye, magnífico director, ¿y cuándo desarrollamos el Panamá Paga? Porque esa es la queja de los contratistas. Y dice, es un problema de tesorería. Me quedó grabado. Muchas gracias a todos por su atención.